Pero en fin, es lo que nos corresponde enfrentar y van a ver que todo va a salir bien. ¿Salen? Por ahí les recomiendo que si que de ser posible puedan contratar el Pruébate, no sé, hasta coopérense, de a 3, de a 4, qué sé yo, está bien barato, 200 pesos 6 meses. Y tiene varios exámenes de simulación, entonces eso les ayuda bastante. Y tienen exámenes parciales de cada materia. Pues, híjole, ¿qué pasó con Emiliano? Seguramente tiene problemas de internet. Pues ya vamos a empezar, porque si no nos hacemos viejos. ¿Sale? Vámonos con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que va a ser, por cierto, uno de los temas que más me gustan, va a centrarse o va a definirse como un movimiento popular que va a tener por principal prerrogativa suprimir las desigualdades políticas, económicas y sociales que se desarrollaron durante el régimen de Porfirio Díaz. Si bien la revolución va a estar planteada y dirigida por gente proveniente de la clase media e inclusive a algunos miembros de las élites que quedaron desplazados de la oligarquía porfirista, como es el caso de Madero, por supuesto, quien realmente va a empujar el tren van a ser las masas, los campesinos, los trabajadores. Eso hace que la Revolución Mexicana sea muy, muy rica. Y por consiguiente, también eso nos lleva a entender que en ese proceso histórico van a coincidir diferentes corrientes. Ahora sí que San Marx tiene razón en esa cuestión de los intereses de clase, que bueno, van a dar pie a un nuevo proyecto de nación que se va a sustentar en la Constitución de 1917. Tercera constitución liberal que va a tener el país. ¿Sale? Eso en cuanto a la introducción, a lo que significa la Revolución Mexicana. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, No, gracias. muchas gracias. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas que van a conllevar al estallido del conflicto? Pues miren, una de las que más pesan es el autoritarismo del gobierno porfirista. Recuerden que don Porfirio se va a eh, enconchar en el poder, no lo va a soltar y con el paso del tiempo van a ir apareciendo grupos que pues tienen intereses en participar, en abrir el gobierno hacia una democracia. ¿Sale? Sobre todo piensen, vuelvo otra vez, que las clases medias rurales y la gran masa de campesinos y obreros no tienen vela en el entierro. Prácticamente el Estado va a estar compuesto por Porfirio Díaz y sus allegados. ¿Cómo se va a llamar a ese grupo, chicas? ¿Cómo se va a llamar ese grupo? Chan, chan, chan. El grupo que colaboraba con Porfirio Díaz. ¿Cómo lo apodaban? ¿No eran los científicos? Es correcto, así es, exactamente. Ahora, a eso tenemos que incorporarle que una de las razones por las cuales también estalla el enfrentamiento armado se debe al acaparamiento de tierras. O sea, imagínense, el 40% del territorio era propiedad de tan solo 840 hacendados. Habían territorios amplísimos, amplísimos. Y eso va a dar pie a un gran despojo en detrimento de los pueblos campesinos. En algunos casos era tan desmedida este acaparamiento de tierra que una sola persona llegó a ser dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Imagínense, está brutal eso. ¿Sale? A eso le debemos de agregar en el plano económico el protagonismo del capital extranjero, lo cual eso va a implicar que cuando comienza a haber crisis durante el porfiriato, por ahí de la segunda mitad de la década de los 1900, eh, esos empresarios van a atender, van a irse. Y eso otra vez deja al país
en una crisis. ¿Sale? O sea, no aprendemos de esa formulita de depender del exterior, pero en fin. Ahora, todas esas condiciones se van a conjuntar y van a golpear enormemente la calidad de vida de obreros y campesinos. Ustedes sabrán que ellos vivían bajo condiciones pues paupérrimas, jornadas de trabajo excesivas, tenemos bajos salarios, maltrato laboral, endeudamiento, violencias a las mujeres y niños, en fin, algo muy, muy cañón. Pero recuerden que no podemos armar un buen pastel de revoluciones si, ñaca, 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 no pensamos en las ideas. Al final puedes vivir en situaciones de miseria, vivir sojuzgado, pero si no tienes una ideología, una serie de principios que te lleven a cambiar las cosas, difícilmente la situación mejora. Piensen, por ejemplo, en lo que estamos viviendo en la actualidad. Desigualdad social, precariedad económica, bueno, ya no hablemos de la parte de la cultura que está cada vez peor. O sea, tenemos suficientes motivos para levantarnos en armas en una revolución, pero lo que nos falla son las ideas. Desde hay modos para hacer las cosas hasta para qué si las cosas no van a ser más favorables, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que aquí en México no tengamos una transformación de pies a cabeza, como diría Maná en una de sus canciones. Y bueno, desafortunadamente eso involucra que las situaciones se mantengan. En ese sentido, por eso estoy a favor de el feminismo interseccional. La bronca es el patriarcado, no el sujeto, no es el hombre, porque ¿quién educa al hombre? El patriarcado, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos que hacer la chamba. En este caso, vamos a ver que hay diferentes posturas que de alguna forma impulsan este embate revolucionario. Tenemos el liberalismo político democrático que va a estar representado por gente como Francisco y Madero, que dice, no, sí, después de la revolución instituciones y a ver cómo van las tierras. Pero a vamos a tener una cosa medio extraña que va a ser conocida como el agrarismo social, en el cual plantea que el Estado se acredita, es obedecido sí y solo sí. Primero hace reformas sociales estructurales y eleva la mejoría de la condición de vida de los campesinos y obreros. ¿Sale? ¿Va? Entonces eso es lo que también va a hacer porque en determinado momento la Revolución Mexicana se va a convertir en una guerra civil. Eso está brutal. Brutal. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, profesor. Igual no. Ok. Ahora, ¿qué antecedentes? Vamos a ver que nos anuncian que algo pesado va a ocurrir. Bueno, tenemos en primera instancia que entre 1901 y 1902 van a aparecer las primeras expresiones organizadas de descontento en contra del porfiriato. Esos van a ser los famosos clubes antireeleccionistas. El más importante de ellos es el de Camilo Arriaga. Luego tenemos en 1905 la fundación del Partido Liberal Mexicano, organizada por los hermanos Flores Magón, que este Partido Liberal Mexicano y el Grupo de Magón tienen una evolución muy interesante porque después se van a radicalizar y se van a volver anarquistas. Es algo bien, bien interesante. Ahí, por ejemplo, van a cobrar popularidad algunos periódicos en contra del régimen, como es El Regeneración y El Aguizote, que tiene toda una saga. ¿Sale? Y los magonistas van a organizar dos huelgas, una en Cananea, Sonora, y la otra en Río Blanco. ¿Por qué creen que los obreros están alzando la voz? ¿Por qué creen? ¿Por qué fueron capaces de irse a huelga? Adelante, Melanie. Adelante. Por el salario y la jornada laboral, ¿no?
Exacto, muy bien. Melissa, por ahí también habías levantado la mano. Porque, bueno, aparte de que pues estaban mal en cuanto a sus, pues sí, en cuanto a su jornada laboral, como que lo que les dio también el valor fue que también empezaron a ver que muchas personas, de los medios también empezaron a hacer también como publicaciones, caricaturas, haciendo burla Ujú. incluso al Porfiriato. Entonces, aparte de eso que hizo, pues sí, ¿sabes cómo se llama? El partido pues liberal mexicano. Entonces ellos Es- pues como que de ahí se apoyaron. exactamente, exactamente, sí, eso es indudable. Entonces, bueno, algo que también va a generar algunos aspavientos. Bueno, además de las huelgas, van a haber levantamientos armados orquestados por los mangonistas en el norte del país que no van a cuajar, pero lo que realmente va a generar mucho impacto va a ser nada menos y nada más que la entrevista Díaz-Krillman. ¿Alguien sabe a qué hace referencia en esta entrevista? Ñaca, ñaca, ñaca. Adelante, Rubí. Sí, todo tuyo. Bueno, es donde Díaz pues le revela a Krillman, que es el que lo está entrevistando, que no busca reelegirse e invita a sus opositores a competir en las elecciones. Y bueno, pues eso le da lugar como a la creación de partidos políticos, ¿no? Exactamente. Y ahí Madero va a estar bien, bien feliz de la vida. Sí, Melissa, adelante. De eso sí me acuerdo mucho por un profe que alguna vez tuve de historia, que de Ajá. hecho Díaz dijo que México estaba listo para la democracia. Entonces así como muy revelador, perfectamente complementando lo que dijo mi compañero. Sí, exactamente. Entonces ahí tienen la razón del por qué Madero se emocionó, se entusiasmó mucho, forma el partido antireeleccionista y se propone como presidente. Políticamente Madero va a innovar bastante, va a ser el primero que va a armar giras para que lo conozcan, eh, va a también sacarse fotos, o sea, casi, casi va a escribir un libro, la sucesión presidencial, entonces, mucho de lo que hoy hacen nuestros queridos um, políticos, ya lo había hecho Madero. Va, y le funcionó porque la gente lo va a conocer, lo va a respaldar, y en las elecciones él gana la presidencia. Pero desafortunadamente Díaz dijo, siempre sí me aviento la última, que tanto es tantito, y bueno, él se involucró en un fraude, Madero protesta, le ponen una calentadita, lo mandan de cárcel domiciliaria a lo que es San Luis Potosí. Él huye y en el San Luis de Estados Unidos arma un plan. Ese plan de San Luis, en donde ahí sí hace referencia a lo que habían comentado, sufragio efectivo, no revolución. Y bueno, como último antecedente, que sería un preludio al movimiento armado, van a ser el ataque que el gobernador de Puebla va a realizar a la casa de la familia Cerdán, una familia notable que a legua se veía que eran antireeleccionistas y que ya estaban preparándose para el movimiento armado. Ahí las que echaron más bala fueron las chicas, Carmen Cerdán, por ejemplo. ¿Va? Entonces, bueno, estalla la revolución el 20 de noviembre, de hecho estalla de una forma un tanto chafa, porque se va Madero con sus más allegados, cruzando la frontera, esperando que eso luego implicara en un levantamiento a gran escala, pero pues ya la policía sabía qué onda. Entonces, cuando Madero ve a lo lejos que lo iban a perseguir, que se regresa a los Estados Unidos. Pero poco tiempo después, en diferentes puntos del país, vamos a ver que grupos de campesinos están levantándose en armas. Y aquí sucede algo bien interesante, porque en vez de la clase media rural dirigiera este movimiento armado, van a ser los mismos campesinos que van a tener a gente de su misma condición como jefes. Ahí tenemos el caso de, por ejemplo, eh, Emiliano Zapata, Pancho Villa, que tiene orígenes muy humildes y que va a ser uno de los militares revolucionarios más exitosos.
Y como ellos, pues también hay un montonal de casos. Y lo interesante aquí es que esto no va a ser controlado por el ejército. El ejército va a tener un montón de derrotas y todavía Díaz, con un buen colmillo, lo que va a hacer es que va a evitar que de alguna manera la revolución llegue al centro. Así es que ya cuando se enteró que toman Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza, ahí en Chihuahua, él dice, no, 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 creo que ya no tengo el apoyo, si yo continúo aquí estos cuates van a llegar y quién sabe qué van a hacer, entonces mejor renuncio y voy a mandar a mi gente a que negocie con Madero. Entonces, en mayo de 1911 se van a firmar los tratados de Ciudad Juárez, en donde Díaz renuncia, se va en el Ipiranga a París, pero a cambio entra como presidente interino uno de sus allegados, un tal Francisco León de la Barra. El ejército porfirista prácticamente queda íntegro, y más bien los que se disuelven son una masa de campesinos que se levantaron en armas. O sea, tal parece que más bien ahí fue Madero el que no va a, el que perdió la guerra, ¿sale? Entonces, bueno, hay que saber negociar. ¿Por qué creen que Madero aceptó todo esto? ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba Madero con eso? ¿Por qué aceptó estos términos que diametralmente no le convenían? Pónganse a pensar. ¿Qué buscaba? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre, chicas? ¿No? ¿Nada? Bueno, ahí les va. La idea del por qué Madero va a aceptar esos términos es porque quiere conciliar. Aquí vemos, pues bueno, que no en todo momento se debe hacer eso. Entonces, ya que los exporfiristas van a empezar a conquistar estos puestos clave, de alguna manera van a ir reventando la revolución. Francisco León de la Barra, que no le agrada que de todos los grupos campesinos armados, los de Morelos no dejaran las armas, pues comenzó a mandar tropas, con intención de que su líder, Emiliano Zapata, se enfrentara con Madero. Y para ello mandó a Victoriano Huerta. Así es que Morelos va a ser un estado que va a ser arrasado, eso va a romper cualquier tipo de negociación. Y para noviembre Zapata va a publicar el plan de Ayala, en el cual él expresa que no va a dejar las armas hasta que no se consiga un reparto armado, un reparto agrario justo. A pesar de que Madero va y dice, oye, no, mira, danos chance, deja que se armen las leyes, Zapata dice, no, nos están matando. Dejar los rifles es dejarnos matar. Es que ahí ya tenemos un acto de rebelión en contra de Madero, quien ya para ese entonces es presidente. Agréguenle también que Pascual Orozco, en esta ocasión, por cuestiones personales, se levanta contra el gobierno con el plan de la empacadora. Entonces, pobre Madero, tiene dos levantamientos armados provenientes de exaliados suyos, y digamos que un tercer reto que tiene que enfrentar su gobierno es también el intento de golpe de Estado que van a organizar algunos ex generales porfiristas con la idea de originalmente no poner a Victoriano Huerta, sino a Félix Díaz, el sobrino de Porfirio. Pero resulta que aquí pasan varias cosas. Victoriano Huerta, quien ya estaba aliado con los levantados, pues al final les va a comer el mandado.
Y un poco antes, una parte del ejército va a mantenerse fiel a lo que plantea Madero. Entonces, en la misma Ciudad de México van a haber una serie de combates que va a ser conocida como la Decena Trágica. Ahí van a herir a un general que apoyaba a Madero, Lauro del Villar, y Madero lo sustituye con Victoriano Huerta. Entonces, ahí el pobre ya prácticamente está sellando su sentencia de muerte. Y posteriormente va a ser asesinado poco después, me parece que el 23 de febrero, afuera del Palacio de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación. Y entonces eso va a llevar a que Victoriano Huerta asuma la presidencia. No sin antes estar un tal Pedro Lascurain por 45 minutos como presidente. Sí, yo creo que en lo que este Victoriano se fue a echar unos drinks porque era bien alcohólico el güey. ¿Sale? ¿Dudas? No, profesor. Ok. No, profe. Gracias. Ahora, acabó este borlote, pero no todos aceptan a Victoriano Huerta. Y entonces ahí tenemos la segunda fase de la Revolución Mexicana, que va a ser la lucha constitucionalista. Esta la va a liderar Venustiano Carranza, quien va a publicar el Plan de Guadalupe y se va a levantar en armas en contra de Huerta. Aquí el show es que, aunque van a haber muchos personajes que lo van a apoyar, como Álvaro Obregón, Lucio Blanco, Pablo González, Salvador Alvarado, Tomás Garrido, etcétera, 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 el hecho de que él solito se ponga como primer jefe de la Revolución Mexicana va a joder a otros dos que son muy importantes, Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Sale? Entonces, entre estas tres fuerzas cuya alianza pende de un hilo y por alfileres, van a tronar la dictadura de Huerta y en ese inter hasta Estados Unidos va a entrar. Va a ordenar bloquear Veracruz y entonces con los tratados de Teoloyucan la dictadura de Huerta termina. ¿Sale? Y de ahí pasamos a la tercera fase, que sería la lucha de facciones. Como podrán ver, la situación es algo antagonista, no se llevan bien. Carranza está que los obliga a todos a que lo acepten como primer jefe, y Villa y Zapata dicen, no, ¿cómo crees? Pues antes hace el reparto agrario, para eso estábamos peleando. Entonces, antes de que truene el asunto, se va a promover que se reúnan las principales facciones revolucionarias en Aguascalientes. Y ahí se conforma la soberana convención revolucionaria que va a dictaminar, pues, qué se va a hacer. ¿Sale? En esta línea, la convención va a ordenar que Villa y Zapata cedan el mando de sus tropas y a cambio Venustiano Carranza no se elige como presidente de facto, sino que tiene que ser candidato. Obviamente esto involucraba que no fuera reconocido como presidente. Y ponen ahí como presidente interino a Eulalio Gutiérrez. Adelante, Emiliano. Ah, qué bueno que estás aquí. Una duda, profe, ¿cuál es el plan de Ayala? El plan de Ayala habla de que no se reconoce el gobierno si antes no hay reparto agrario. Perfecto. Sí, es que lo estaba leyendo aquí. Y es lo que va a justificar el levantamiento armado de Zapata contra Madero. Ok. Gracias. ¿De nada? Bien. Aquí Carranza los va a mandar a la goma. Dicen, ay, chinga su madre. Y entonces se desata la lucha de facciones. Como hay intereses y objetivos en común entre Zapata y Villa, se van a reunir en la Ciudad de México y en Xochimilco
van a armar el pacto un 14 de diciembre de 1914. Esto va a significar una alianza entre ellos dos. Sin embargo, al ser ejércitos campesinos que no salen de su zona de influencia, pues difícilmente eso se va a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener que los constitucionalistas y los convencionalistas van a combatir en el norte del país, en esa parte de nuestro bello México. Los villistas van a ser el núcleo de los constitucionalistas, o sea que aquí tenemos nuestra propia Civil War, imagínense, los personajes de Marvel con los héroes revolucionarios. Entonces, ¿quiénes son ustedes? ¿Team Carranza o Team Villa? Va, y bueno, la consecuencia de esto va a ser tremendos combates en donde la división del norte va a perder batallas importantes, sobre todo en León, Encarnación y Celaya. Ahí finaliza el poderío militar de la división del norte. Luego, más adelante, Estados Unidos va a reconocer a Venustiano Carranza como presidente, lo que va a hacer enojar mucho a Villa, porque eso también significa que a Villa se le cortan su línea de suministros. Él vendía películas y ganado para financiar la revolución. No, es en serio. Es en serio. Entonces, bueno, en represalias, Villa va a atacar Columbus, Nuevo México, y eso va a ocasionar una crisis tan fuerte que conlleve a que Estados Unidos mande la expedición punitiva a México para perseguir a las fuerzas villistas, cosa que no va a lograr. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ahora vamos a hablar un poquito de la Igual no. Constitución. Gracias, gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de la Constitución de 1917. Va a ser un documento jurídico creado para ser punto partida del Estado revolucionario. El objetivo de la Constitución del 17 va a ser superar las limitantes que tenía la Constitución del 57. Aquí lo interesante es que dicha Constitución va a retomar los principios liberales y federalistas de las anteriores cartas magnas, pero se va a distinguir por profundizar en los derechos sociales de los mexicanos. ¿Cuáles son los artículos más famosos de esta Constitución? ¿Y de qué hablan? El uno es el 3, que es de la educación pública, Ujú. que debe ser laica, gratuita y obligatoria. Exactamente. ¿Quién más? Otro es el artículo 27, que Ujú. declara a la nación como propietaria del territorio y de recursos naturales. Exactamente. Y tenemos uno más. Adelante, Melissa. Y pues el 123, en el que pues ya se establecen como que las bases de las obligaciones y pues derechos también de los trabajadores y de los patrones. Completamente correcto. ¿Sale? Chicas, ¿tienen dudas? No, profe, hasta ahorita no. Gracias. Ok, ¿las demás? No, profe, todo No. bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver el declive de la revolución. Bueno, tras varios años de lucha y a partir de que también la Constitución representó un arma ideológica a favor de los constitucionalistas, ya que esos artículos desacreditaban las razones de lucha de zapatistas y villistas, pues bueno, en 1909 va a ser un año fatídico para la gente que favorece a Villa y Zapata, ya que ahí mueren varios líderes disidentes a la presidencia de Carranza. Por ejemplo, Felipe Ángeles va a ser fusilado en Querétaro, me parece, y Emiliano Zapata va a ser asesinado a partir de una emboscada un 10 de abril de 1919.
Y la cosa se pone más tremenda al año siguiente porque es año de elecciones. Mira, nada más. Y ahí Álvaro Obregón, quien es el general más exitoso y la mano derecha de Carranza, ya pensaba que él lo iba a suceder. Ya se veía como futuro presidente de México, con la venia de Venustiano Carranza. Pero resulta que Carranza también se había encariñado con el poder y no piensa dejarle la presidencia. Y para gobernar a través de un títere va a apoyar a la candidatura de Pedro Bonillas. Entonces, eso genera una ruptura dentro del constitucionalismo. Eh, va a haber un levantamiento armado contra Carranza de parte de sus ex generales más importantes, como Obregón, Adolfo de la Huerta, Calles, y bueno, ese plan va a triunfar y posteriormente asesinan a Carranza y quedan como presidente Adolfo de la Huerta. A él le va a tocar realizar las elecciones para que Álvaro Obregón suba y además tenemos que va a negociar la rendición de Villa. ¿Sale? De esta manera finaliza la Revolución Mexicana. ¿Dudas? No, profe. Bien, ahí hay una anécdota muy, muy interesante que me platicó mi profe de Revolución Mexicana en la carrera, que él decía que cuando mataron a Zapata, la gente no lo podía creer y se empezó a aventar chismes. No, de que en realidad se fue a la sierra, sí sigue vivo, yo lo vi anoche. Como que al pueblo mexicano le cuesta pues, un poco de trabajo aceptar que sus ídolos ya fallecieron, ¿no? Entonces el gobierno pues estaba preocupado porque si hay algo más peligroso que un hombre, pues son las ideas. ¿Sale? Entonces, resulta que el gobierno expone el cadáver de Zapata todo balaseado y la gente sigue sin creerlo. Dice, no, no, pues no es Zapata, no mames. O sea, Zapata estaba más cortito, ya saben, ¿no? Cuando a uno le cuesta trabajo eh, aceptar que ya acaban las cosas. Entonces, resulta que el gobierno manda a traer a un tío de Zapata que peleó con él, ya viejito, para identificar el cadáver. Entonces imagínense un viejito como de 60 años, no, casi 70, viendo el cadáver de su sobrino, lo vio crecer desde que era un chilpayate, y pues con un nudo en la garganta le dijo al general que estaba a cargo de la guardia, oye, ¿sabes qué? El general Zapata tenía un lunar en el pene. Entonces, para identificar si realmente es Zapata, tienen que alzarle, bajarle el pantalón y alzarle el miembro para que pues podamos ver si realmente es Emiliano. El general y los soldados lo hicieron, entonces llorando el viejito dijo, no, es que le tienen que bajar el prepucio porque ahí se va a ver el lunar. Y sí, efectivamente estaba un lunar, el tío soltó, rompió en llanto, lloró mucho, y el general pues extrañado, ¿no? Se quedó, oye, qué rara forma de identificar eh, pues a Zapata, ¿no? Entonces le pregunta al viejito, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me pides que de esa manera yo identifique el cadáver de tu sobrino? Y decía el viejito, bueno, es que en vida mi general don Emiliano decía que vivo o muerto el gobierno se le iba a pelar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven?
Está muy, muy canijo ese asunto. Entonces, bueno, de esa manera finaliza la parte de la Revolución Mexicana. La anécdota sí es real, por lo menos según como me la comentó mi profe, y pues ahí nos damos cuenta qué onda con la revolución. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ay, ¿en serio? Cuéntame, Melissa. Ay, Oh, es que mi abuelo es súper fanático de la revolución ¿en y él serio? adora muchísimo a Zapata, lo adora, pero muchísimo y él siempre me decía, no, es que no es cierto, es invento, porque él sí estuvo ya viejo y no sé qué. Y no me acuerdo dónde creció mi abuelo, pero no en la ciudad. Y decían, Ujú. no, es que decían que lo veían y no sé qué. Ajá, pero yo decía, pero bueno, dicen que sí se murió. No es cierto. Incluso cuando fue la época donde, no sé si usted recuerde ese polémico cuadro que pues Ah, el pintaron Zapata a gay. Zapata un poco afeminado. Ajá, el Zapata gay, ¿no? Según. Ajá. No, él fue de los que puso el grito en el cielo de, ¿cómo puede ser posible que a uno de mis héroes de la revolución me lo retrataron así? Pues para que Ay, no, veas qué es que eso sí frágil. es muy, muy cierto. Es muy cierto, o sea, porque incluso con muertes de cada famoso también, tipo Pedro Infante igual, que decían, no, sigue vivo. No, ya, Sí, esa es ya se otra. murió. Esa es otra, exactamente. Esa es otra. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y sí, algunos dicen que más bien era un árabe, por ejemplo, el que pusieron en vez de Zapata, otros decían que era su hermano. Hay muchos rumores, hay muchos, muchos, muchos rumores de que no fue Zapata. Y pues eso es algo, como tú bien comentas, ¿no? Que tenemos los mexicanos, que no aceptan la pérdida de ciertas figuras, que se vuelven icónicas. Y ya en relación con el cuadro, pues bueno, ahí habla de la frágil masculinidad con la que nos crían, ¿no? Al final, Ujú. sí, eso que no representa nada. Ahí nos damos cuenta que esta idea de machismo y hombría están muy mancomunadas y que lo femenino tiende a ser, no sé, devaluado, cobarde, qué sé yo. A mí me pareció un interesante reto a nuestra concepción de lo masculino, a, que incluso desde la historia se favorecen arquetipos que marcan que el hombre tiene que ser así fuerte, bigotón, feo, fuerte y formal, y que si no es amanerado, pues no. Digo, hasta donde sé, Zapata no lo era. Lo que sí está constatado, y es una verdad incómoda que han matizado mucho, es que Zapata era bisexual. Digo, me falta investigar un poco sobre la historia, ¿no? De personajes de la comunidad LGBTI que han irrumpido en la historia. Seguramente hay un montón. Pero dentro de lo más destacado, pues sí, Zapata era bisexual. El cuate llegó a tener como 4 esposas, pero al mismo tiempo tuvo idilios con varios hombres. Pero el problema, y es algo de la época, ¿no? Que sobre todo, si ustedes recuerdan la parte cultural y de las mentalidades que les platica el Porfiriato, la homosexualidad se veía como un trastorno, como una enfermedad. De hecho, la homosexualidad no dejó de ser una enfermedad para la UNESCO hasta 1990. Imagínense a principios de los 1900, está brutal. De hecho, muchas personas que presentaban, ¿cómo le llamaban? Sí, enfermedad de la sodomía, como le llegan también a decir. Es decir, que fueran gays, transversis, trans, o chicas que se empoderaban de su propio cuerpo, pues también las mandaban a la castañeda porque siempre estaban locas, ¿no? Entonces, imagínense el complejo de la época y en el mismo Zapata que tenía esa doble naturaleza. De hecho, el güey sí llegó a tener idilios con hombres. Uno de sus amantes más connotados fue el yerno de Porfirio Díaz, este que se vistió de chica en la fiesta de los 41. Fueron amantes. Acuérdense que eh, Zapata de joven llegó a ser caballerango
una familia de élite de la Ciudad de México, también estuvo reclutada en el ejército, y ahí conoció a este señor y hay documentos en los que se referencia que tuvieron que ver. No sé si llegaron a ser pareja formal o solamente fue historia de una noche, pero es uno de los amantes que se le llegó a conocer a Zapata. Seguramente fueron un montón. Pero él a la vez también fusilaba gays. O sea, en esa no aceptación de su naturaleza la proyectaba con fusilar a homosexuales. Es algo muy interesante cómo ahí la psicología y la historia se llegan a mezclar y mucho tiene que ver la parte cultural. No, pero pues para que vean que ha estado costando mucho trabajo el transitar hacia una sociedad más abierta, ¿no? Y bueno, al final, volviendo un punto a esto, el hecho de que seas bisexual, que seas gay, transvesti o trans, pues no te demerita como ser humano ni tampoco te resta los aportes que tú hayas hecho a la historia, ¿no? Más si se trata de una figura bastante popular, ¿no? Otro tanto sucede con Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que se dice que es lesbiana, otros dicen que es bisexual, pero que también es un referente de la comunidad LGBTI y que incluso de niña se llegó a vestir de hombre. Es algo muy, muy interesante cómo ella también, en el contexto de su época, esconde, por así decirlo, su naturaleza y cómo a siglos más adelante sigue costando trabajo esa aceptación. Como si todavía se mantuviera un estigma, como si el hecho de que abiertamente Sor Juana fuera lesbiana, pues no, se le quitara casi casi lo de la décima musa, ¿no? No sé, es algo ahí la historia nos pone de manifiesto que todavía tenemos que trascender y entender muchas cosas. Y no es caer en anacronía, no es caer en juzgar con los ojos del presente lo que se vio en el pasado. No, digo, se acepta que en esa época y por esas razones no se exponía claramente o abiertamente su condición. Para eso sirve también la historia, para explicar el por qué no, pero que en el presente se siga matizando y se siga maquillando una figura canónica de estas figuras, pues me parece que ni en el discurso ni en la acción hemos llegado a ser respetuosos de la diversidad. Y eso nos ayuda a entender por qué en la actualidad seguimos siendo intolerantes, homofóbicos, racistas, misóginos. Y eso no solamente desafortunadamente implica a los varones, sino también a las chicas. E incluso a la comunidad gay. No importa qué condición seas, sino más bien qué ideología tengas en la cabeza. Pero en fin, ahí ya nos estamos yendo hacia otros debates, pero yo les recomiendo que si ya tienen los libros que les rolé, la historia de las mujeres, véanse el de la historia de las mujeres del cómics. Yo ya le empecé a abrir de poquito en poquito y estoy que no me la acabo, está buenísimo. Y ayuda a entender un poco estos matices, ¿no? Que bien le hace falta a la historia. ¿Sale? Digo, desafortunadamente, este es un plus, no va a venir en su examen, pero es importante rescatarlo, ¿vale? Bien, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces vámonos ahora con lo que es este periodo que va a ser conocido como México postrevolucionario o de reconstrucción nacional. Va a ser un periodo de muchos cambios. En primera instancia, porque por lo menos la primera etapa, que va del 20 al 29, va a estar dominado por caudillos cuyo poder emana de su protagonismo durante el proceso armado. Piensen en Obregón, piensen en Calles, pero ya sea final de ese periodo, por ahí de 1929, comienzan a crearse instituciones que paulatinamente van a fincar en un ente y no en una persona el poder dentro del gobierno mexicano. ¿Sale? Esto va a implicar que en el plano económico las finanzas del país se van a sustentar en la pequeña y mediana empresa, aunque también aquí cabe señalar que es importante el hecho
de que otra vez vuelven a existir los latifundios. Pero en esta ocasión van a ser latifundios dominados por estos generales que salieron de la Revolución Mexicana. O sea que no todos van a luchar por ideales. Algunos en el camino se me van a perder. Y van a formar una nueva élite. Es algo muy casual en esto. ¿Sale? En cuanto al sector social, los campesinos van a quedar marginados, pero los obreros paulatinamente van a ir siendo beneficiados. También se va a desarrollar una dinámica que va a ser clave para el desarrollo del México contemporáneo, que va a ser clientelazo político. ¿Sale? Y culturalmente, el Estado mexicano va a definir la identidad cultural del país en el nacionalismo. Ahí, por ejemplo, la figura de los muralistas van a ser muy, muy importantes. Vamos a ir viendo poco a poco a detalle este marco. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. ¿Todo correcto? Vientos. Sí. Entonces, Ya. gracias. Vamos ahora a ver, pues, la parte de política. Nos situamos a un momento posterior a la rebelión de Agua Prieta. En esta ocasión van a subir al poder un grupo de civiles que tienen su origen en la clase media rural del país. Los que se planteaban originalmente que iban a dirigir la Revolución Mexicana. Durante este proceso, la gente que está a favor de Carranza va a ser desplazada del poder. Y en este sentido, Obregón ya como presidente, recuerden que va a haber un pequeño interludio con Adolfo de la Huerta. Obregón ya como presidente, para darle estabilidad al país, va a comenzar a jalar a otras fuerzas políticas. ¿Sale? Y en 1923, para evitar cualquier amenaza de intervención extranjera, mediante los tratados de Bucareli, Álvaro Obregón obtiene el reconocimiento de su gobierno del extranjero. ¿Sale? A cambio, ¿qué lo va a hacer? De que el Estado mexicano se relaja con las medidas de los recursos naturales. Durante esta etapa y hasta el gobierno de Cárdenas, o sea, con Cárdenas se rompe, los recursos minerales del país van a ser explotados por compañías extranjeras. ¿Sale? Así que ahí estamos viendo que la Constitución pues, no se va a cumplir a cabalidad. Ahora, también en 1923, el Estado mexicano va a enfrentar una situación pues, muy interesante. En primera, aquí no hay un carácter ideológico definido. Anda como de closet. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Posteriormente, quien sube mucha influencia va a ser Plutarco Elías Calles. Entonces, Plutarco Elías Calles y Obregón pactan. Después de que concluye el periodo presidencial de Obregón, iba a seguir Calles. Calles va a hacer una reforma a la Constitución que permitiera la reelección. Y entonces eso iba a preparar el terreno para que fuera Obregón y después Calles y después Obregón y así se la iban a llegar. Hasta que uno de los dos se matara. Eso dejaba desplazado a un tercero en discordia que era Adolfo de la Huerta. Y Adolfo de la Huerta, como buen caudillo, decide levantarse en armas. No va a tener apoyo suficiente para tener éxito. Dicha rebelión va a ser reprimida. Y entonces ya está preparado el camino listo para que Calles estuviera en la presidencia. Luego en ese mismo año matan a Francisco Villa, previendo que esta figura tan popular generara algún inconveniente al gobierno. ¿Sale? Y debido al carácter aglutinante del Estado mexicano, es decir, el Estado mexicano va a empezar a meterse en varios aspectos, pues va a tener choques con la Iglesia Católica.
Recordemos que durante el siglo XIX la iglesia va a tener un gran protagonismo e influencia en los asuntos públicos del país, pero paulatinamente desde el triunfo de Juárez va a ir acabándose. Sin embargo, con Díaz recupera algo de su poderío y tanto Obregón como más adelante Plutarco Elías Calles, pues no ven con buenos ojos que la iglesia ande en todo, así es que van a comenzar a ser muy estrictos con ella y eso va a generar un sentido de intolerancia en ambos lados. A lo anterior, agréguenle que los campesinos no tienen tierras y eso va a ser un caldo de cultivo para una nueva guerra que va a ser llamada la Guerra Cristera, que va a explotar en lo que es el occidente y centro del país, o sea, Guadalajara, bueno, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, todos esos lugares que son medio mochos, ahí está yo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, no, profesor. Ok. Entonces, en 1928, en medio de esto, Obregón va a ser otra vez puesto como candidato a la presidencia y va a ganar. Pero festejando en el Parque de la Bombilla, bueno, en el restaurante de la Bombilla, así se llamó, se va a acercar un cura y una monjita y un dibujante y lo van a matar. Entonces, tras la muerte de Obregón, que se crea un vacío en el poder que va a ser soslayado por Plutarco Elías Calles, quien va a gobernar indirectamente el país a través de presidentes, los que van a ser sus marionetas y que van a obedecer sus designios. Ellos van a ser Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A Emilio Portes Gil le toca negociar el fin de la Guerra Cristera. También le va a reconocer la autonomía universitaria y va a enfrentar la crisis del 29. Emilio Portes Gil es este señor, el que se parece a Don Francisco. Este es Plutarco Elías Calles. ¿Sale? Entonces, él queda como presidente interino, acaba y le va a ceder el poder a Pascual Ortiz Rubio, que era la siguiente marioneta de Plutarco. Pero resulta que no va a funcionar. A los 2 años van a tener pleito. Solamente a él le debemos la ley del salario mínimo y va a dejar la presidencia. Y el último que va a cerrar este ciclo va a ser Abelardo Rodríguez, el cual va a cobrar importancia por promulgar el Código Federal del Trabajo. O sea que ahí estamos viendo que los campesinos van a ser, perdón, los obreros van a ser beneficiarios. Ahí entra, por ejemplo, la CROM, que va a ser una organización que va a aglutinar a los sindicatos y los va a controlar. Y el líder de la CROM es otro allegado de Calles, un tal Luis Morones. ¿Sale? Entonces, bueno, Abelardo Rodríguez, que sí se parece a Abelardo, el de Plaza Sésamo, va a promover también lo que es el plan sexenal. No aplica con él, aplica con su sucesor, que sería Lázaro Cárdenas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a los aspectos económicos. Solamente permítanme un segundito.
Listo. Disculpen la demora. Ya estamos otra vez de vuelta. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, yo sí me escucho bien. Sí, es que había hecho una pequeña pausa comercial, pero aquí estamos. ¿Sale? Perdón, creo que no me alcanzaron a escuchar que me permitieron unos momentos, pero bueno. Vamos a acabar con lo que son los aspectos económicos de lo que es el México postrevolucionario. Bueno, aquí el país no va a tener mucha variedad, a pesar de que tenemos un antecedente de la industrialización con Porfirio Díaz, todavía no estaba lo suficientemente desarrollada. Así es que las finanzas mexicanas van a sustentarse con la exportación de productos agrícolas y de sus recursos minerales. ¿Sale? Aquí va a continuar habiendo una participación extranjera, reitero, por las negociaciones que van a hacer con los tratados de Bucareli, y cabe mencionar que durante este periodo también nos va a beneficiar el despegue financiero de los Estados Unidos. ¿Sale? Eso va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo al país, aunque obviamente eso pues también va a involucrar una pérdida y una crisis muy fuerte en 1929. ¿Sale? De los presidentes que hemos visto, el que más destacó en materia económica va a ser Plutarco Elías Calles, quien va a fundar diferentes instituciones económicas, como lo va a hacer el Banco Agrícola y el Banco de México, lo que hoy conocemos como Banamex. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe, gracias. Vale, entonces, de ahí nos vamos con lo que son los aspectos sociales. Durante este periodo, bueno, la clase obrera se va a ver más o menos favorecida por los gobiernos revolucionarios. Ya les había comentado la creación de la CROM. Y también se van a promulgar algunas leyes a favor de esta clase social, entre ellas la ley de la jornada laboral de 8 horas, la ley del trabajo y la ley del salario mínimo. Como les comentaba aquí, los grandes marginados y que tuvieron un papel muy relevante durante la revolución van a ser los campesinos. Ellos, por otra parte, van a tener un importante apoyo cuando llega Cárdenas a la presidencia, que ese va a ser el tema que vamos a abarcar el día de mañana. ¿Sale? Entonces, bueno, como observamos, es un periodo de transición que va a tener el país y que se va a redondear con lo que sucede en el ámbito de la cultura. Recuerden que un nuevo orden no va a estar bien cimentado si no hay un bagaje cultural que le dé dirección, que le dé sentido, que construya un nuevo imaginario. En ese sentido, pues en el gobierno de Cárdenas, de Obregón, entre 1920 y 1924, ahí vamos a ver a José Vasconcelos, que va a ser primer secretario de la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Durante este periodo va a haber una fuerte campaña educativa, se van a organizar las misiones culturales, las casas del pueblo, se va a intentar combatir el grave analfabetismo que había entre la población. Imagínense, en aquella época la población oscilaba entre los 13 y los 14 millones de mexicanos. En total, imagínense, creo que juntan el Estado de México y la Ciudad de México y superan con creces ese dato. Pero de ellos, 3/4 partes de la población no sabía leer y escribir. O sea, imagínense, estamos hablando alrededor de 8 millones de mexicanos, más o menos. Bueno, como 10 millones de mexicanos no sabían leer y escribir. Entonces, aquí va a haber un fuerte apoyo a la educación. También va a tener influencia la tener la juventud y la generación de 1915. Son muy importantes estos pensadores, Ezequiel Chávez, Samuel Ramos, Antonio Caso, el mismo José Vasconcelos, que por cierto fueron también importantes en el desarrollo de la universidad, porque
van a romper con esta idea del positivismo que ponderaban durante el régimen porfirista. Se va a hablar más de buscar raíces mexicanas. Aquí esta concepción que, a pesar de todo, se sigue manteniendo del México mestizo, va a seguir, más bien se va a forjar, ¿sale? Entonces, para ir acompañando este proceso, pues tenemos el trabajo del muralismo mexicano. Aquí hay figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, que van a tener un papel protagónico en las artes mexicanas. En la literatura está José Rubén Romero, también por ahí está Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, y muchos de ellos le van a Mariano Azuela, por ejemplo, quien es el autor de Los de Abajo. Todos ellos van a hacer novela costumbrista y de la Revolución Mexicana. También está por ahí Martín Luis Guzmán, Federico del Paso, en fin. Son varios intelectuales que van a ir redondeando esta idea de México, que no se va a cuestionar, bueno, sí se va a cuestionar, pero de una manera muy clandestina, no tan abierta, pero que va a imperar hasta la llegada del neoliberalismo en el 82, y bueno, las reminiscencias todavía continúan. Muchos de los traumas históricos aquí también se están dando. Bueno, durante este periodo también lo que es la antropología, la arqueología van a tener importantes avances. Alfonso Caso, Manuel Gamio, también por ahí está Alfonso Reyes, que fue un importante escritor. Hay muchos. El papá de Octavio Paz también ahí va a andar, ¿sale? Entonces es como un break, un nuevo amanecer dentro de la vida de México, pero que va a ir tomando un impulso más fuerte a medida que avanzamos en el México contemporáneo, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya, agarro esto. ¿Sale? Elisa. Ah, bueno. ¿Todo bien? Ah, sí, todo bien. Ok. Bueno, también, por ejemplo, aquí, antes de que se me olvide, el papel de las chicas no es nada despreciable. En la fotografía está Tina Modotti, que fue muy importante. Está Olina Will, que fue una mujer muy interesante, con una vida, pues, bastante compleja, muy dispar. Excelente poetisa, dibujante. Llegó a ser de las primeras modelos eróticas que hubo en el país, cuando, bueno, mostrar el cuerpo de una mujer era todo un escándalo. Ahora se mantiene, pero desafortunadamente se dan diferentes interpretaciones. Y que va a ser un parteaguas también en la lucha por los derechos de la mujer. Ya les había hablado de la monja roja. Está. Y siguen diciendo que es Carmen, pero no. Evelia Carrillo Puerto. Y no se crean, todo esto que estamos viendo ahora, pues es un eslabón más de una larga cadena de chicas que por ahí han destacado. Me parece que de esta época también es Ángeles Mistreta, que es autora de Arráncame la vida. Vaya, en ese sentido, pues sí, las chicas han destacado bastante, ¿no? No solamente se han quedado en casa, ¿sale? Así es que también han abonado en la construcción del México contemporáneo, ¿vale? Entonces, sí, no hay nada más que detallar, sí, no hay nada más que tocar. Pues bueno, el día de mañana comenzamos a ver esto, lo que es el cardenismo, que también Cárdenas es una figura un tanto fascinante, y abarcaríamos la primera parte del México contemporáneo, o sea que
Ya a lo lejos están escuchando las golondrinas del curso. Está yendo bien a buen tiempo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguna inquietud que quieran abordar? No, profe, yo voy bien. Muchísimas ¿Ok? Bueno, sin más, les agradezco mucho que se hayan conectado. También gracias por su paciencia, por esperarme. Y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. A quienes veo hoy en la noche en filos, pues bueno, en un ratito nos topamos por allá, ¿sale? Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Bye. Bye, Cuídense. profe. Muchas Nos Bye, vemos gracias. al hasta rato. luego. Hasta luego. gracias. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye.